Hola, muy buenas tardes en España y buenos días si nos estáis siguiendo desde América Latina y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales IT-latino.net, en esta ocasión patrocinado por oraclemascerca.com. Mi nombre es Marina Puig y hoy voy a estar moderando esta sesión junto a Daniel Alguacil, el director de la red de portales IT-latino.net. Como veis, el título de esta ponencia es Oracle EPM Internacionalización sin perder el control, planificar, a medir y reportar. Se trata del segundo seminario de la serie Oracle Enterprise Process Management, no tomar decisiones a oscuras, organizado por oraclemascerca.com. Primero vamos a escuchar la ponencia, que aproximadamente va a durar una hora, hora y cuarto, y después vamos a iniciar una ronda de preguntas en la que todos vosotros podéis participar. Tenéis dos formas de hacer preguntas. Las podéis escribir en la casilla preguntas que podéis localizar en el panel de control del webinar, o si tenéis un micrófono conectado al ordenador o si nos estáis siguiendo a través de teléfono, pues podéis optar por directamente pues hablar con nuestro ponente durante la ronda de preguntas para indicarnos que queréis que os abramos el micrófono para hablar, como digo, con nuestro ponente. Pues nos lo tenéis que indicar clicando en el botón mano levantada. Es el botón que tiene una mano dibujada y que también podéis ver muy fácilmente en el panel de control del webinar. Como siempre, este seminario está siendo grabado y lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar no solo el contenido, sino ver que está clasificado en capítulos, para que os sea muy fácil encontrar aquello que más os haya interesado. También en demosdesoftware.com podéis recuperar todos los webinars que hemos estado realizando con oraclemascerca.com. Pues bien, dicho esto, solo me queda presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Rui Márquez Ferreira y es responsable de EPM. Rui, te voy a abrir ya el micrófono. Hola, ¿cómo estamos? Hola, Rui. Buenas tardes, Marina. Estamos muy Buenas bien. tardes. Bueno, pues me alegro. Te voy a pasar los mandos y cuando quieras, pues puedes empezar. Muy bien. Pues aquí estamos otra vez. La verdad es que el último julio ya habíamos empezado este ciclo de Oracle PM, no tomar decisiones a oscuras. En ese momento con una ponencia sobre el tema de calcular el impacto de la subida del IVA. Y hoy hemos traído también un tema igualmente premente e importante que está dedicado a la internacionalización. A nivel de agenda, tenemos una agenda bastante agresiva y que pasamos a describir. Después de una breve introducción, pues hablaremos sobre el contexto de la internacionalización, hablaremos sobre la adaptación del modelo de control de gestión y varias alternativas, y luego pasaremos al capítulo siguiente, que es el de la ejemplo práctico y de las demos, que es efectivamente donde estaremos en la mayor parte del tiempo. Por fin, haremos una breve conclusión y pasaremos a las preguntas y respuestas. Muy bien, como introducción, nos gusta siempre empezar con la definición objetiva de cuáles son los objetivos para esta sesión y para este webinar. Entonces, primero, analizar el impacto de la internacionalización en el modelo de control de gestión, mostrar la necesidad de un soporte tecnológico para ayudar a gestionar la complejidad de este tema, demostrar ejemplos prácticos de situaciones de toma de decisiones y identificar los beneficios de estas soluciones. Muy bien, y con esto pasamos al primer capítulo y con un breve contexto sobre los días que estamos viviendo, principalmente aquí en Europa. Y la verdad es que los tiempos que corren tenemos que efectivamente la búsqueda de crecimiento se hace cada vez más difícil en esta parte del continente o del mundo, digamos, porque bueno, nuestro mercado interno europeo está en contracción
y por lo tanto la internacionalización está cada vez más en la agenda de la mayoría de las empresas. Las grandes ya la tenían desde hace mucho y la están haciendo, pero principalmente de las medianas y de las pequeñas. Y en mi opinión no podemos tener dudas que este movimiento hacia la internacionalización, que sea una estrategia de corto plazo para capear el temporal de la crisis, sino que para muchos será un camino obligatorio para sobrevivir en este mundo cada vez más global. Y en este sentido, pues, y dependiendo de la madurez de cada empresa, existen varias vías de internacionalización que son obviamente distintas y que cada uno tendrá que elegir cuál es su próximo paso. Inicialmente, y para aquellos que todavía no están exportando, que no están internacionalizados, su primer paso pues, puede empezar por la exportación para mercados externos utilizando los canales ya existentes. Será una maniobra que no exige una capacidad financiera brutal y se considera como siendo un paso natural, ya que se mantiene localmente tanto la producción como las decisiones, etc. La segunda opción es la creación de una empresa comercializadora en ese mercado y o en una fase posterior pues avanzar para un incremento de la capacidad productiva con la construcción de alguna fábrica. Esta vía obliga obviamente pues a palabras mayores en cuanto a capacidad financiera y obviamente a los riesgos asumidos. Por último, siempre presente como vía de internacionalización está la adquisición y la fusión de empresas. Es una forma rápida de hacerlo que implica una capacidad financiera y acceso a mercado y también obviamente comporta bastante riesgo. En cualquier de los casos, la cuestión que queremos enfocar hoy siempre será ¿y cómo se puede tomar esta toma de decisiones y cómo se puede soportar esa toma de decisiones de forma que pues no tengamos que tardar 4 meses y medio en preparar datos, discutirlos, para que luego el consejo pueda tomar una decisión. Entonces, la cuestión es que a nivel de control de gestión, este movimiento hacia el exterior va obviamente a suponer un conjunto grande de retos y los veremos un poco ahora en más detalle. El primero es la gestión de moneda. Y dentro de los países de Europa, pues desde que no estamos hablando de exportar para otros países del euro, pero tendremos claramente que gestionar pues esta nueva dimensión que estará siempre presente en todo el modelo. Ahora, esto implica a nivel global que la compañía tenga que entrar en el admirable mundo nuevo de los instrumentos financieros de cobertura de riesgo cambial, y eso estará más con el director financiero, pero a nivel más operativo del control de gestión, pues está todo el trabajo de adaptar el modelo a multimoneda. Luego tenemos también la cuestión de la descentralización. Y cuando se empieza a tener estructuras físicas en el extranjero, empieza a surgir la necesidad de definir los roles y responsabilidades de los que están allí y cuál es el papel del control de gestión. Típicamente, en una fase inicial, pues se seguirá haciendo el control pues desde aquí localmente. Pero a medida que va creciendo, es normal que se creen estructuras de control locales o siendo centrales que se creen dedicadas. Aquí también empiezan a surgir los temas del multilingüe y principalmente si estamos hablando de países muy diversos, tendremos que decidir qué hacer con este tema. Desde el punto de vista tecnológico, pues la tecnología hoy en día y Oracle Hyperion en ese caso lo cumple perfectamente, permite pues, hacer todo la componente de reporting y de utilización en multilingüe. Pero la cuestión es que esto supone obviamente un conjunto de costes. Entonces nosotros siempre sugerimos que en una fase inicial, para no incurrir en tantos costes, pues que se defina una lengua que será la lengua del reporting global, digamos. Típicamente las empresas van hacia el inglés, puede ser obviamente otra lengua, desde que sea la misma. Otro de los retos es la cuestión de los usos horarios. Y aparentemente puede ser una cuestión sencilla, pero que puede generar bastantes problemas, principalmente en los días de cierre o de final de plazo para el forecast o para el budget. Y
quien ya lo ha pasado sabe lo que es estar a las 9 de la mañana esperando que sean las 13 para que venga la gente de Brasil o de México para poder dar un dato que es lo que está faltando y que al final pues está todo el proceso parado por eso. Un otro reto es obviamente la gestión global de recursos. Y esto es tanto más importante a medida que realmente la complejidad se va tornando tal que empezamos a tener varias empresas, varias estructuras productivas fuera y que al final lo que implique es que tenga que existir un repositorio central de información para que efectivamente se puedan hacer una gestión global de los recursos. Y podremos estar a hablar de cosas más dentro del mundo financiero, como es, por ejemplo, la componente de tesorería y de cash pooling a nivel central de un grupo, o podremos estar incluso hablando de temas como existencias o incluso equipos que se puedan mover de un lado para otro, o incluso de mano de obra en el caso de que haya fábricas que necesitan de determinado tipo de equipos de gente para hacer determinado tipo de tareas que pueden estar saltando de país para país en determinados momentos en el tiempo. Por fin, control. Es decir, que el control de gestión tiene que tener en todo momento pues, el estatus de cómo están los procesos de cierre, de forecast o del budget y saber quién está faltando con el qué y en el límite pues tener también el soporte de un proceso de workflow que permita pues, controlar de forma bastante detallada todo este proceso. Ahora, ¿y cómo puede afrontar el Departamento de Control y Gestión a todos estos nuevos retos? ¿Simplemente por adaptar al actual modelo existente en Excel? Bueno, puede, pero la cuestión es que será difícil y con bastantes retos. En este momento siempre nos gusta, cuando estamos hablando de Excel, hacer una comparación con el tema de los conejos. Pues efectivamente, pues a todo el mundo les gustan los conejos. Excepto que el problema es que empiezan a multiplicarse demasiado rápido. Y lo mismo pasa obviamente con el Excel. Os doy un ejemplo de una situación que me pasó incluso la semana pasada, donde estamos implantando un proyecto de planificación financiera que está en marcha y que todavía nos quedan un par de meses para llegar a su término y por lo tanto el cliente me pidió a mí y a un otro compañero especialista en Excel y en Visual Basic para que echara un vistazo a su forma de hacer los forecasts actuales para poder ver hasta qué punto no podemos empezar a optimizar ese proceso. Y la verdad es que tanto yo como mi compañero nos quedamos bastante sorprendidos en ver la operativa que implica pues, una persona durante toda una mañana haciendo copias de los 20 o 30 Excels y luego entrando dentro de estos 20 o 30 Excels y en cada una de las hojas, y que había una media de unas 20 a 25 hojas por cada uno de los ficheros, para volver a linkar todos los ficheros pues de un lado a otro. Como podéis imaginar, pues es una tarea que exige una concentración brutal y que al final no deja de tener un riesgo operacional tremendamente grande. Así, obviamente que el Excel y la planificación basada en Excel tienen un conjunto de ventajas, pero es importante también ver las desventajas y los riesgos que comporta. Y al final, lo que os queremos comunicar es que obviamente existen otras formas de soportar estos procesos financieros y es por eso que estamos aquí, es para enseñaros esas alternativas y sus beneficios. Muy bien, pasamos entonces a hablar sobre la adaptación del modelo de control de gestión. En una primera fase pues hablaremos sobre pues, las alternativas que se pueden tener en esa adaptación. La primera es, de alguna forma, pues, mantener el mismo modelo y pues, abrir un mercado más externo. Esto no implica, desde el punto de vista operativo, pues, mucho trabajo en esa adaptación, a no ser que pues, se tienen que crear las nuevas estructuras comerciales que agregan para una actividad pues, exportadora y luego pues, mantener los mismos modelos que existen de ventas, costes, e eventualmente en algún modelo de reparto hacer algún toque para no estar penalizando demasiado el negocio internacional o, a su vez, si es ese objetivo, pues hacerlo.
En una segunda alternativa, tendríamos que crear un nuevo modelo específico para la componente de la exportación o de la internacionalización. Esto se da cuando tenemos situaciones en que el modelo actual pues, no funcionará para este nuevo escenario y para esa nueva necesidad. ¿Y esto porque pues tendremos que incluir nuevas variables, la componente de transporte, la componente de seguros de transporte, impuestos, que son distintos obviamente de país para país, otros temas regulatorios que pueden existir y también si realmente el modelo de cálculo de márgenes para este nuevo mercado, digamos así, es realmente diferente. Por fin tenemos el régimen federativo. Esto se suele pasar y utilizar más en empresas ya grandes o a camino de eso, en que tienen pues, por cada país una empresa que en la práctica hace lo mismo que su congénere en otro país. Entonces, la idea es que se haga y que se tenga un modelo de control de gestión pues definido para una de esos países barra empresas y que luego que pueda ser replicado por los demás países barra empresas. Independientemente de cuál es el escenario específico, la verdad es que la adaptación del modelo de control de gestión es un proceso, no es una tarea, porque a medida que el negocio va avanzando, las necesidades van evolucionando y por lo tanto pues todo el modelo de control de gestión se tiene que adaptar y tal cual como todos los actuales controllers lo tienen que ir haciendo pues todos los años. Y en ese sentido, de forma a identificar las tareas de adaptación, pues tenemos que incluir obviamente los cambios de estructura, la inclusión de moneda, los nuevos inputs, el transporte, impuestos, seguros, inclusión de modelos de pricing, si es que los hay, y eventualmente incluir nuevos productos o servicios por resultado de una adaptación pues, a un mercado externo. Aquí también es importante poner un punto de esto de cambio de filosofía y de eventualmente hacer en este momento una revisión del modelo. Y lo que suele pasar es que cuando suelo preguntar a los controllers y a los directores financieros cuántos años tiene el modelo de control gestión que están utilizando, típicamente la respuesta tiene más de 5 o 6 años. Y si por un lado la verdad es que el negocio sigue siendo el mismo, la verdad es que últimamente pues, los cambios son muchísimos y en la práctica las empresas y los controllers están constantemente haciendo pues, nuevas adiciones a esos modelos y por lo tanto estamos ya en el parche sobre parche. Si las empresas van a empezar a tener una nueva dimensión para trabajar, que es la dimensión externa, pues cabe poner sobre la mesa esta posibilidad para hacer una revisión del modelo para simplificarlo. Porque típicamente pues, después de 6 años o de 7 años el modelo ya es un parche sobre parche sobre parche que al final puede ser simplificado y debe ser simplificado. De todas formas, y la gran cuestión aquí es que hacer toda esta adaptación del modelo de control de gestión por el motivo de la internacionalización es realmente o puede ser pues un trabajo hercúleo y de ahí que nuestra sugerencia sea de que las empresas miren las soluciones que os estaremos presentando y que miren las soluciones de planificación y de control de gestión. ¿Okay? Y qué beneficios aportan esas soluciones. Como podéis ver aquí por la diapositiva, pues tenemos estos 4 ejes de beneficios y no entrando en detalle de cada uno de ellos, pero en suma se puede considerar que los grandes beneficios pues son el mejor control, la rapidez con que se puedan hacer las cosas, la agilidad para incluir pues nuevas necesidades, el ahorro de tiempos, y aquí está el gran retorno de inversión que vamos a tener, es que las personas no van a necesitar tanto tiempo para hacer lo que antes hacían y que pueden, por lo tanto, estar mucho más en la componente de análisis y menos en la componente de recoger toda la información para luego
hacer el reporting para luego tener 5 minutos antes de la reunión para analizar los datos. Obviamente que también hay un punto súper importante, que es la disminución del riesgo operacional por tantos vínculos de tantos Excels. ¿Okay? Muy bien, y pasamos ya al capítulo de la demo, el capítulo más interesante, siendo que para este webinar hemos optado por dividir la demo en dos componentes. Primero, una componente más estratégica, en que pues, vamos a simular varios escenarios de crecimiento y por lo tanto la idea es que al final podamos ver cuál es el escenario que crea más valor para la compañía a medio y largo plazo. Para eso vamos a estar viendo una de las aplicaciones de la plataforma de Hyperion, que es el Oracle Hyperion Strategic Finance. Una vez terminado esta componente, pasaremos a otra, a la componente más operacional, en que estaremos pues, trabajando la componente que hemos definido, que queríamos enseñaros, la componente de la gestión de multimoneda, y poder pues, enseñar la agilidad y el nivel de control que se puede alcanzar utilizando estas herramientas que al final pues, tienen todas estas características ya inherentes y por lo tanto es mucho más fácil de trabajar con esto. Esta demo pues, estará construida en la plataforma de Hyperion Planning. Muy bien, sobre la componente estratégica, pues ahora vamos a empezar. Voy a pasar para lo que es el entorno de demo que tenemos para enseñaros y vamos a abrir el Strategic Finance. Obviamente, como siempre es normal, pues tendremos que poner aquí nuestros passwords. Seleccionaremos la base de datos que nos queremos conectar y entramos en lo que es pues, el Oracle Hyperion Strategic Finance. Antes de empezar a ver lo que sea, antes de empezar a ver valores, cuentas de resultados, balances y todo lo demás, importa explicar un poco y contextualizar el Oracle Hyperion Strategic Finance. Esta aplicación está especializada en la componente de planificación estratégica y típicamente es utilizada por un número pequeño de usuarios que son los que están trabajando pues, en la componente más estratégica de las diferentes estrategias y están preparando los datos para que luego el consejo pueda tomar decisiones sobre el camino a seguir. En cuanto a funcionalidades principales, vamos a ver solamente una pequeña parte de lo que puede aportar esta aplicación, pero no entrando ya en los detalles, vamos a decir que de entre las principales funcionalidades destacan obviamente la componente de proyecciones financieras y de simulaciones ilimitadas sobre pues los datos con el objetivo de crear varios escenarios y luego poder comparar los escenarios y definir cuál es el que más aporta a nivel de estrategia para la compañía. Importa también nombrar que esta aplicación tiene ya modelos de valoración de la empresa a medio y largo plazo, en que básicamente lo que hacen es, tomando en cuenta pues, los informes básicos financieros, balance, cuenta de resultados, cash flow, pues hacer una evaluación de cuál es el valor de la empresa. Y dentro de estos métodos, la aplicación trae 3 por defecto, que son pues el valor económico, el valor añadido para el accionista y también el descuentos de flujos de caja. Básicamente, pues saber que cash flows van a existir y luego descontarlos al momento presente para luego poder tener pues un KPI o varios que puedo tomar para tomar una decisión sobre qué estrategia me va a dar más valor a la compañía. Obviamente que esto también tiene funcionalidades de carga automática de los datos mensuales para actualizar el real y para que luego pues, pueda utilizar ese real para poder hacer mi planificación estratégica. Y a nivel de consolidación, de conversión de moneda, de gestión de tesorería, tiene igualmente pues, un módulo para gestionar pues, tanto la falta como el exceso de liquidez
y poder enumerar por secuencia qué es lo que en esos casos puede hacerse y qué es lo que la aplicación debe hacer en cada una de esas situaciones. Por fin tenemos también funcionalidades de simulación de fusiones y adquisiciones. ¿Okay? A nivel aquí de la interfaz, pues tenemos arriba todos los menús, tenemos aquí un conjunto pues, de botones que son el acceso rápido a determinadas funcionalidades. Y ahora lo que vamos a hacer es pues, abrir ya nuestro fichero de simulación en que vamos a estar utilizando. Vamos a abrir nuestro fichero de análisis de internacionalización. Okay. Y antes de explicar un poco qué es lo que estamos viendo, lo que quería compartir con vosotros es que lo más impresionante de esta herramienta es que se trata de una herramienta esencialmente financiera que ya trae predefinidas las estructuras que se irán a trabajar. Y por lo tanto, esto que estamos viendo aquí en Accounts, y todas estas cuentas que tenemos aquí, son cuentas que la aplicación trae por defecto, y que permiten tener ya los modelos financieros de cuenta de resultados, de balance, de cash flow, de los demás indicadores financieros prehechos. Entonces, básicamente, cuando adquirimos esta tecnología, adquirimos no solo pues, un motor de cálculo, sino que también pues, una herramienta que tiene ya incluidos un conjunto de modelos financieros, bien como modelos de valoración, como hemos dicho, y todas estas funcionalidades, que es un poco distinto a lo que vamos a ver más tarde del Empiric Planning, en que, salvo 2 o 3 módulos que ya existen preconstruidos, pero que son pues, componentes más abiertas y por lo tanto también más vacías. ¿Okay? A nivel del funcionamiento de la aplicación del Strategic Finance, pues la base de trabajo se encuentra en esta pestaña que se llama Accounts, que es cuentas. Y aquí es donde vamos a estar pues definiendo nuestros inputs, es donde vamos a estar precisamente haciendo los inputs de datos para las cuentas ya predefinidas, y automáticamente todas estas pestañas que vemos después pues serán los distintos informes, cuenta de resultados, balance, cash flow, estado de flujos de caja, los ratios, las estructuras de capital existente, y por fin tenemos también un resumen. Esto ya fue criado, bueno, y adaptado por nosotros para esta presentación, y que luego se pueden añadir aquí más pestañas con más gráficos, pero notar que al final todos estos reports que están aquí están enlazados en las cuentas que están aquí definidas. Interesa también decir que la herramienta trae pues, un modelo de cuentas predefinido a un determinado nivel agregado, y que por lo tanto pues, está dentro de la adaptación y dentro de un proyecto, pues adaptar la herramienta a cada una de las necesidades de la empresa, y eso pasará pues obviamente por detallar cuál es el nivel que se quiere ir a nivel de cada una de las cuentas, y esto es un punto también importante, que es lo que trae la herramienta son esencialmente los modelos financieros. Típicamente en una implantación lo que se pretende hacer también es poner componentes operacionales, y las componentes operacionales, para decir un ejemplo muy sencillo, son por ejemplo pues que yo pueda partir de volúmenes, de unidades vendidas, de precios, y que eso me va a enlazar con las ventas, con los ingresos en la cuenta de resultados. Pero de todas formas sí que lo que trae la herramienta es solamente la componente financiera. Entonces cabe luego pues a la hora de adaptar, de criar las cuentas con los indicadores operativos, y luego enlazarlos con la componente financiera. De hecho, esta pestaña de Worksheet, que en este momento está vacía, pues es donde se crían formularios de entradas de datos para poder poner los datos para crear luego estos modelos operativos que enlazan en los modelos financieros. Muy bien. En cada una de estas páginas
como estamos viendo aquí, siempre habrá un menú aquí que indica cuál es el escenario que estamos trabajando. En este caso, y para nuestra demo de internacionalización, pues vamos a partir de un escenario base. Este escenario base, en este caso, es que la empresa de que estamos hablando, pues no va a hacer una internacionalización, es decir, que mantiene pues la estrategia que tiene de mercado interno y, por lo tanto, hacemos pues la simulación de lo que es la cuenta de resultados para cada una de las líneas y luego simular qué es lo que puede pasar. Entonces, como vemos aquí, estas son cuentas, las 300 son las cuentas definidas por el usuario. Nosotros, para esta demo, hemos definido que aquí empezamos en la cuenta 1000, es la primera línea de la cuenta de resultados de ventas. En este caso tenemos aquí esto ya subdividido por ventas totales entre nacional y exportación. Y hemos decidido que queremos que esta línea no sea pues un input manual, sino que sea, como aparece aquí directamente, pues es la ventas totales nacional multiplicado por el volumen. Y por lo tanto, esos indicadores operacionales están aquí arriba. Tenemos el volumen de ventas, que es estos años son los años histórico y el actual, y luego de 2013 para adelante son los de planificado. Y aquí hemos definido que que este determinado cuenta tiene un criterio de forecast pues por una tasa de crecimiento, y aquí lo que voy a poner pues es directamente la tasa de crecimiento de cara al año anterior. Y luego hay otras opciones que se pueden tomar, pero es lo que está definido aquí. Y entonces yo aquí, como podéis ver, pues no estoy considerando que esta empresa vaya a tener ningún tipo de ventas al exterior, solo estoy considerando que tendremos pues pues un mercado nacional. Y aquí estoy considerando que para el próximo año voy a tener un decréscimo de 2,1% en las ventas, pero luego empieza una recuperación más o menos lenta. ¿Ok? Cuando cambio algún dato, y ahora por ejemplo voy a incluso ser más pesimista, y vamos a considerar aquí que esto no va a ser positivo para 2014, sino negativo todavía. Y para calcular basta como pinchar el botón de Calculate, que en este caso solo me da para este escenario. Obviamente que él me calcula y automáticamente me va a empezar pues, a actualizar en 2014 tenemos un 9949 y por ahí pues todos los valores de ventas totales a nivel de la cuenta de resultados. Obviamente que si yo llegar aquí y poner pues, que esto aquí va a ser bastante peor, si poner pues, que va a ser menos 1,9 y se vuelve a recalcular, obviamente que va a quedar bastante, en este caso no es bastante, pero inferior. Y por aquí podéis empezar a ver pues más o menos cómo funciona esto. Por lo tanto, este sería nuestro escenario base. Obviamente que no vamos a estar tardando mucho en explicar el escenario base. Lo que sí vamos a explicar es que habíamos creado también ya un escenario que se llama el crecimiento internacional. En este escenario de crecimiento internacional, pues yo aquí considero que a nivel de las tasas de crecimiento para el mercado nacional tendría lo mismo, pero que a nivel de exportación, considerando que voy a empezar a exportar para afuera, pues que voy a tener pues, un conjunto de unidades de 6.000 en el primer año, 18, 36 y por ahí fuera, con unas tasas de crecimiento pues bastante agresivas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que estamos exportando para China, para otro país con gran demanda. Obviamente que yo aquí pues luego pues puedo simular, en vez de considerar 200, voy a considerar pues menos 150, bueno, recalcular. Y cuando voy a la pestaña de cuenta de resultados, primero ya empiezo a tener pues, el detalle de total de exportación y empiezo a poder ver pues, cuáles mis ventas totales. ¿Okay?
Aquí interesa ver también que a nivel de modelo y por definición, pero podríamos haber definido otra cosa, que hemos considerado pues, que existe en este caso que es un volumen de ventas para afuera, hemos considerado que el precio de unidad pues tendríamos un precio aquí que está igual, pero vamos a considerar por ejemplo 42, que supuestamente tendrá que ser superior porque tendremos el coste de transporte, y coste de transporte que también hemos incluido en este modelo. Entonces, aquí lo que tenemos un poco más abajo, el coste unitario de transporte, que lo hemos definido pues con un precio o con un coste que de cara pues, a las economías de escala que se esperan, pues va decreciendo con el tiempo y que luego pues va a calcularse. Entonces tenemos estas dos cuentas que son cuentas que hemos creado, coste unitario de transporte que es un input y luego el coste de transporte que es una variable que calcula, pues vamos a ver qué es lo que calcula. Y la idea es que para cada una de estas variables se defina pues, el forecast method, es decir, el método de hacer el cálculo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Coste de transporte, ventas total. Ok. Ahora estoy aquí. Used find accounts. Vale. Muy bien. Entonces esta es una cuenta definida por el usuario y que pues tiene esta forma. Esta forma parece más complicada porque realmente es la forma que la aplicación tiene de traducir todo esto y que la vamos a borrar para que veáis lo sencillo que es. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a crear mi fórmula en que voy a decir que pues, el coste de transporte que no es más que el coste unitario de transporte multiplicado pues por el volumen de ventas de exportación. Es decir, esto es el que... Muy bien. Y automáticamente él me deja pues la fórmula y yo le doy al OK, le doy al OK y ahora pues voy a recalcular. ¿Ok? Ok, y teniendo esto, pues luego lo que he hecho también a nivel del modelo, que sí ya existía y que lo he adaptado, es a nivel de mis costes de operación, tengo aquí un que es coste de transporte y que pues básicamente lo enlacé con esta variable que os acabo de enseñar. ¿Okay? Y como podéis ver, aquí la idea es que pues la plataforma y esta aplicación es abierta, que podéis introducir el nivel de detalle que queréis y que al final lo que podéis hacer es simular y luego estar comparando. Aquí no estamos comparando, no estamos analizando, pero obviamente que aquí lo más importante a nivel de cuenta de resultados es esto, y como también luego pues a nivel de balance tendremos cada uno de los balances simulados y los ratios en los mismos a nivel de resultados, de apalancamiento, de actividad, de liquidez, estructura de capital y al final bueno, tenemos un resumen que nos da todo esto. Ahora, para que veáis la facilidad que es crear pues un escenario nuevo, vamos a ver la tarea de crear un nuevo escenario y imaginando que estaremos, por ejemplo, exportando para China. Es decir, vamos a hacer un escenario que todavía es más ambicioso que este. Simplemente con darle a un new directamente aquí, él te va a preguntar cuál es el escenario que queríamos. Vamos a ver, escenario exportación China. Le damos OK y automáticamente, bueno, aquí consideramos esto, damos aquí las opciones, estas están correctas. Esto es para definir cómo se van a guardar los valores, pero automáticamente yo tengo un escenario nuevo tomado a partir del que tenía. Como podéis ver, tenemos aquí ya las unidades que estamos esperando vender en el otro escenario y por lo tanto si yo quiero simular esto pues ahora es suficiente como llegar aquí y decir oye esto no son 150%, son 300% y aquí es todavía más y aquí vamos a empezar a mantener estas tasas de crecimiento y aquí de crecer un poco y lo simulamos y automáticamente cuando voy a la cuenta de resultados pues tengo obviamente, bueno, incluso ya no me
cabe ni siquiera en la... Bueno, aquí parece que me equivoqué. Vamos a ver aquí en las accounts. Claro, bueno, sí, es que al final esto es exponencial. Y bueno, vamos a poner aquí un número más condiciente con esto. Bueno, vamos a poner aquí 100 y aquí unos 89, 80%, vale. Pero bueno, la idea es que obviamente pues a nivel de los varios mapas financieros automáticamente vemos pues la evolución en comparación con el mercado de ventas nacional y podemos pues, a partir de aquí empezar a ver todo lo que tenemos. Ok, y luego estructura de capital y todo lo demás. Ahora, como otro escenario que podemos crear es el escenario pues, de adquirir una empresa. Para este escenario hay un otro punto que trae la herramienta, que es pues este módulo de adquisición de empresas. Para eso lo que tendríamos que hacer pues, es sencillamente pues irnos a análisis. Aquí en Time tenemos una opción que es pues adicionar un deal period, que es básicamente decir, oye, ¿cuándo es que vas a crear cuándo vas a adquirir una nueva empresa? Y yo podría elegir, por ejemplo, aquí en 2013, le podría dar el OK y lo que me haría es pues, directamente pues, crear dentro de 2013 pues un nuevo, una separación del periodo. Yo no lo voy a hacer ahora porque bueno, el tema de la adquisición de una empresa es un poco más largo porque obliga obviamente a poner todos los informes financieros de esa nueva empresa y por lo tanto lo que voy a hacer es obviamente aquí abrir un nuevo fichero donde ya tengo esto, ¿vale? Vamos a ver aquí. No he abierto el fichero correcto. ¿Vale? Entonces, tal como os he enseñado, había comentado, pues tenemos aquí para 2013, ya tengo el closing, que es el año normal, tal cual como hemos visto para los otros dos escenarios, y luego la componente del deal. Y aquí es donde voy pues, a poner, tanto para la cuenta de resultados, para balance y todo lo demás, pues lo que son pues, las nuevas las cifras de esta nueva empresa. Aquí, pues obviamente que tendremos dentro de la simulación que estuvimos haciendo, tendríamos luego pues el volumen de ventas de exportación, pues un crecimiento teniendo en cuenta pues las ventas que tendría esa empresa. En este caso, bueno, estoy diciendo que es una empresa alemana para mantener dentro del euro, para no tener aquí la componente de moneda, pero podría obviamente ser una empresa en otro cualquier país y con todo lo demás. Y una vez teniendo esto, bueno, es normal, por ejemplo, que aquí a nivel de balance nos encontremos ya con cuestiones típicas de adquisición de empresas y en este caso con la amortización del fondo de comercio, que lo tenemos aquí, ya está cuantificado, que luego va bajando por todo lo demás y al final incluso la componente de adquisición de empresas luego te da un conjunto de información específica sobre ese tema de adquisición que es obviamente importante a la hora de tomar decisiones. No vamos a entrar realmente en todo eso, en todo ese componente, porque no nos da tiempo y que tenemos todavía pues una otra componente para enseñar, pero lo que os queríamos obviamente comentar es que la idea al final es que yendo al resumen, mirando pues, todas estas cifras e incluso más las cifras de valoración de la empresa acumulada, que es esta que tenemos aquí, y esto, vuelvo a decir, son valores de estas valoraciones de estos modelos que os he comentado al inicio, y por aquí podemos ver el flujo acumulado, el valor acumulado presente, tanto a nivel de flujos, como de dividendos, como de resultados,
y al final son estos valores que yo voy a tomar como comparativos y como los valores que que me van a permitir tomar una decisión. Y obviamente comparándolos puedo ver qué tipo de valor futuro me está generando cada uno de los escenarios. Obviamente que podemos luego empezar a crear informes sobre todo esto, y principalmente hay, además de los informes que se pueden crear en el Strategic Finance, hay también la posibilidad de pasarlos y poder crear cuadros de mando sobre esta información, como también hay la posibilidad de explotar toda esta información a partir del Excel. Pues toda la plataforma de la Hyperion tiene un módulo que es SmartView, que permite conectar cualquier herramienta de Office pues a la aplicación, y en este caso al Strategic Finance, y por lo tanto puedo, tanto a nivel de Excel, crear un Excel donde tengo acceso directo a esta información, como a nivel de PowerPoint, por ejemplo, donde creo determinado tipo de gráficos o de cuadros en una presentación, y luego lo que tengo que hacer mes a mes, cuando tengo ya los datos actualizados, simplemente entrar y hacer un actualizar de la información, y ya tendré pues toda esta información. Eso obviamente que queda para otra sesión. Para terminar esta componente del Strategic Finance, obviamente que lo que quiero es concluir con las potencialidades que tiene esta herramienta. Hemos pasado al lado de muchas otras funcionalidades que la herramienta tiene que no hemos podido ver, pero básicamente lo que queríamos enseñar pues es esta capacidad de simulación y de hacer distintas planificaciones estratégicas con distinto tipo de supuestos que se pueden crear. ¿Ok? Muy bien, entonces, terminado esta componente primera estratégica, donde hemos visto varias estrategias de crecimiento y luego pues el valor que se genera, y luego podríamos tomar una decisión, yo voy a cerrar. Bueno, me lo puedo dejar abierto, y vamos a pasar para lo que es la segunda parte de la componente más operacional. Para eso me voy a conectar, en este caso, a Workspace, que es la componente de interfaz central para toda la plataforma, y obviamente pues aquí es donde tengo mis distintas aplicaciones. Tengo mis aplicaciones de consolidación, tengo mis aplicaciones de planning, y lo que queremos ver ahora sobre este tema de internacionalización es la componente de gestión multimoneda. El ejemplo que os hemos preparado para esta demo es el ejemplo de crear una nueva moneda, crear un nuevo país en un modelo de control de gestión que ya existe, y a partir de ahí pues ver qué operaciones se tienen que hacer, luego introducir datos y luego poder ver ya los datos en varias monedas, y por lo tanto ver lo sencillo que es poder con una plataforma pues adaptar fácilmente pues una nueva necesidad que en Excel me podría pues traer muchísimos días de trabajo. Antes de empezar, quería también comentar que lo que estaremos viendo ahora es Hyperion Planning. Es verdad que hoy estaremos quizás más especializados o enfocados en la componente de un poco más de administración, no tanto del usuario final, pero no quería dejar de decir que existe una relación obvia entre la parte de planificación estratégica que hemos visto con la parte de planificación operacional. Típicamente lo que se hace es que la componente de planificación estratégica, una vez terminada y definida cuál es pues el escenario que se pretende actuar, que se pretende concretizar, se hace un traslado de esa información principalmente pues del primer año mensualizado, si lo tenemos mensualizado, y o de los 2-3 años que vamos a utilizar, y luego a partir de ahí pues empezar ya en planning pues a detallar cómo se llegarán a esos números, ¿no?
Muy bien, como he dicho, para este ejercicio lo que vamos a hacer es partir de una aplicación existente que se llama Totplan, que ahora yo estoy viendo aquí pues, un conjunto de lista de tareas que son pues, las operaciones que están en falta para un determinado proceso. O sea, por ejemplo, voy aquí a Forecast, podría ver pues, directamente cuáles son las tareas que están asociadas pues, a un forecast, pero bueno, de todas formas, y como lo que queremos hacer es un poco más la componente de administración, pues vamos a empezar por esa parte, ¿ok? Muy bien, entonces, lo que quiero es, voy a acceder pues a la componente de administración de la aplicación, en este caso de la Totplan, y lo que voy a hacer es en mi modelo pues añadir tanto una nueva moneda como un nuevo país. Entonces, aquí tengo varias aplicaciones que me permite, la plataforma. Estas son las de planning, y lo que quiero, ahora estoy dentro de un módulo que es el EPMA, que básicamente es la gestión centralizada de todo lo que son pues, las dimensiones y las aplicaciones, que esto tanto me puede servir para planificar como, por ejemplo, para consolidar. Es decir, si yo tengo una aplicación de consolidación, aquí al crear una nueva moneda, podría crearla en la dimensión centralizada de monedas y luego pasar esa nueva moneda para la planificación como también para la aplicación de consolidación. De todas formas, y a título de ejemplo, ahí yo estoy yendo directamente aquí a la aplicación de planning. Muy bien, entonces voy a Currency, tengo aquí ya las varias monedas, y lo que voy a hacer es pues crear un nuevo elemento. Voy a crear, pues por ejemplo, que ya lo había preparado, vamos a considerar pues Uruguay como el nuevo país que vamos a añadir, y por lo tanto tenemos el peso uruguayo, cuya definición a nivel de 3 dígitos es de U y U. Muy bien, entonces le doy a nuevo miembro. Ok, ya lo tengo aquí. Bueno, ahora le pongo el descriptivo. Voy a poner que el descriptivo es pesos uruguayos. Y luego aquí voy a decir que es reporting y el currency code. Ok. Símbolo voy a poner símbolo voy a save y vamos, y ya lo tenemos creado. Ok, tenemos entonces la nueva moneda creada. Vamos a confirmar aquí. Ok. Y una vez que tenemos la nueva moneda, ahora vamos a pasar a crear mi nueva entidad. ¿Ok? En este caso, pues el nuevo país dentro del modelo que tenemos en este caso, en esta aplicación, tenemos un conjunto de países, y tenemos aquí, esto luego, tenemos aquí la componente de América Latina, y voy a crear un nuevo hijo que se llama Uruguay. Y voy a crear esto como un E02, mantiene un poco la misma componente. 907. Ok, y ya lo tengo aquí. Entonces he creado ya mi nuevo país. Aquí pongo Uruguay. Ok. Uruguay. En el alias. Vamos a poner aquí también. Lo de los alias es interesante porque esto me permite tener varios descriptivos. ¿Y cuál es aquí una de las utilizaciones? Por ejemplo, lo que hablábamos de tener un sistema
multilengua se hace a partir de aquí. Es decir, yo para cada pues, elemento de dimensión defino cuál es su traducción en varias lenguas y a partir de aquí pues, cada uno pues, podrá luego elegir qué es lo que tiene. A nivel de currency, lo que voy a hacer es, obviamente, ya elegir la nueva que he creado, los pesos uruguayos. Ok, le damos OK. Ok, le damos a grabar. Tenemos entonces el nuevo país con la nueva moneda y ya creados. Ahora, como estamos también pues haciendo operaciones bueno, de administración, por así decirlo, pues entonces tenemos que hacer pues un redeploy de la aplicación para que luego pues sepa y que conozca que tiene nuevos elementos. Para esto, bueno, vamos aquí, vamos a hacer un deploy de la aplicación. Vamos a hacer un deploy. Y ahora pues me estará primero validando si puede hacer ese deploy o no y luego ya me permitirá ok. Ok, vamos solo a decir que queremos refrescar el outline. Esto son operaciones de alguna forma más de mantenimiento y que pues las hará un administrador, un usuario pues, más específico que puede ser perfectamente de finanzas como estamos viendo, que puede hacerlo y que puede preparar el sistema pues, para que los demás usuarios y compañeros pues, puedan utilizarlo. Okay, vamos a ver aquí si ya está. Ok, esperamos ahora que haga el deployment. Y bueno, ahora la idea es que volvamos a entrar dentro de nuestra aplicación y que vayamos ya pues introducir datos para que podamos ver esos nuevos datos y pues la componente de conversión de moneda. Aunque para eso también tendremos que hacer algunas operaciones más. Muy bien, pues ya lo tenemos terminado y podemos volver aquí a nuestra aplicación. Ok, va. Para acceder, para continuar este ejercicio necesitamos todavía de hacer una tarea más y que es la de introducir cuál es pues, el cambio de cara al dólar, siendo que el dólar es la moneda base para la aplicación que estamos aquí enseñando. Y por lo tanto, vamos a ponernos en modo de administrador y vamos a definir este nuevo cambio. Para tal, pues vamos aquí y vamos a definir las exchange rates. Vamos a decir, y aquí tenemos varias opciones, yo defino los tipos de cambio pues, para el escenario de real, para el de planificado o para el forecast. Cada uno tiene sus propias tablas que pueden ser distintas. En este caso, vamos a partir del supuesto que estaremos trabajando en forecast y por lo tanto vamos a hacer para un forecast. Añadir, aquí tengo varios tipos de cambio que puedo manipular y actualizar. Voy a darle a OK y aquí veremos aquí que esta es la principal. Tenemos esto por años, es decir, yo defino también, como aquí vemos, estamos para 2010, en este caso pues no seguía con el periodo que tenía. Y como hemos visto aquí, ya tenemos aquí la nueva moneda del peso uruguayo por aquí que podamos empezar pues, a definir la tasa de cambio. Como podéis ver aquí arriba, pues las tasas de cambio están variando de mes para mes y tiene también una cosa que es bastante importante, que es la diferencia entre lo que es la media, que se utiliza pues, para todo lo que es esencialmente la componente de cuenta de resultados, y cuál es el tipo de cambio a final del periodo que se utiliza para las componentes más de balance. Bueno, yo voy a considerar aquí que esto es 0,4, no, 474 y ok, ver aquí en las notas cuál es el valor que queremos, que es
con el día de ayer y lo copiamos y lo ponemos para todos los periodos. En este caso lo estamos poniendo fijo, pero obviamente que el responsable de introducir esta información lo tendría que pues, sacar probablemente de algún tipo de empresa de información financiera como una Bloomberg u otras de esas que suministran este tipo de información. Entonces, sí, internamente tienen también alguien pues esta incumbencia de tener esta información. Muy bien, ok. Y hacemos el save. Ok, como esto, ok, dice que no hemos tenido la información cargada correctamente y esto nos permite, pues ahora hacemos close y ya tenemos. Ahora, como esta información es de alguna forma información que hemos recogido, tenemos que guardarla en la base de datos para que luego podamos hacer cálculos. Entonces yo tengo que hacer aquí una operación más de sistema, que es hacer un refresh de mi base de datos para que los valores que haya introducido al final se carguen directamente en la base de datos. Bueno, ok, vamos a ver ahora un refresh de la aplicación y esto significa que desde el punto de vista de las operaciones de mantenimiento de dimensiones, lo que hemos hablado al inicio de la presentación, pues ya lo tendríamos hecho, ¿vale? Entonces, pues, si es así, podemos empezar a hacer lo que sería pues la introducción de datos ya en este nuevo país y ya en esta nueva moneda, ¿ok? Para eso, bueno, hemos creado aquí unos dataforms para el escenario de forecast y que son los que iremos a utilizar para demostrar pues, este pequeño ejercicio que hemos creado para vosotros. Aquí tenemos varios dataforms y lo que hemos querido hacer pues era tener una estructura de una cuenta de resultados de forecast y por lo tanto hay parte que ya está bloqueada porque es real, aunque para este país no vamos a tener real, y luego otra que será pues la parte que estará que hasta el final del año para en este caso solo tenemos presentes pues los meses que están abiertos para un forecast. Esto imaginemos que es pues, un forecast 6+6. Aquí tenemos, pues en este caso tenemos Chile, pero obviamente que lo que queremos es poner Uruguay. Como podéis ver, automáticamente yo ya tengo aquí Uruguay. Porque es que podemos tener el Uruguay aquí. Al final se tiene esto porque en la creación de estos formularios de entrada de datos, estas dimensiones se hacen y la elección de los elementos que estarán aquí disponibles se hace de forma dinámica y por lo tanto yo he puesto de forma dinámica y ahora he creado uno y automáticamente me aparece aquí para que pueda elegirlo. Entonces yo aquí ingreso de explotación pues voy a poner en moneda local, si podéis ver todo esto, típicamente los inputs se hacen a nivel de moneda local y luego ya pues se traducirán en las varias monedas. Aquí para inventarme algo, pues voy a poner aquí un valor, pues no se interrumpe nada, devoluciones de ventas, voy a poner aquí algo que me ponga, y luego coste de ventas, pues pongo aquí y luego pues bueno, ahora voy a grabar esto. Como podéis ver, pues ya me recalculó pues, mi propio modelo de cuenta de resultados, que es el modelo que yo tengo. Y también, y a lo que me hizo, y bueno, hemos creado este dataform específicamente para poder enseñar esto, ya me lo tradució directamente en US dollars con base al cambio que yo he definido, ¿vale? Y como podéis ver aquí. Entonces, obviamente, yo ahora puedo coger esto y copiar, en este caso, bueno, ese es un ejemplo bastante sencillo, pero lo que está en causa es ver las funcionalidades de esto. Como
hay otro punto que es importante. Yo aquí estoy abriendo, bueno, estoy utilizando este Dataform en este interfaz que es el interfaz web vía el Workspace, pero todos estos formularios de entrada de datos que tengo aquí, aquí lo puedo acceder y trabajar directamente del Excel. ¿Ok? Vale, pues entonces vamos aquí a grabar y como podéis ver, pues yo aquí tengo ya una cuenta de resultados, en este caso para mi forecast. Aquí tengo las varias versiones. Yo tengo esta versión de en trabajo. En este caso, bueno, estamos incluso con un año más antiguo, pero bueno, es por cuestiones de simplicidad. Y la verdad es que no nos costó mucho preparar el sistema para luego poder llegar a un punto tan importante como pues, dar directamente los datos de una cuenta de resultados. ¿Okay? Hay aquí también un otro punto importante y que es el siguiente, que os puedo enseñar directamente aquí. En determinados casos, yo puedo definir data forms y como podéis ver aquí ya están directamente con la moneda en que estoy introduciendo. Pero al final lo que pasa es que dentro de un mismo formulario de entrada de datos puedo introducir información con varias monedas. Y esto para quien trabaja con empresas y con necesidades principalmente de América Latina, sabe que muchas empresas tienen pues, sus cuentas de resultados donde los ingresos obviamente son en moneda local, pero hay muchos contratos de suministros que se hacen en dólares. Entonces, yo aquí, imaginando que la empresa es española o es aquí de Europa o es alemana o lo que sea, la verdad es que dentro de una misma empresa estoy mezclando 3 monedas distintas. Y la verdad es que desde el punto de vista de tecnología, la tecnología nos soporta perfectamente esto. Incluso aquí nos apoya diciendo, oye, estás introduciendo son pesos uruguayos. Entonces, es importante y por lo que podemos ver, toda esta componente de gestión multimoneda dentro de este tipo de herramientas es realmente pues, sencilla, digamos, y está inherente a sus motores de cálculo. Para terminar, pues vamos, bueno, abrimos aquí solo para ver esto de una forma más gráfica y vamos a abrir aquí dentro de los informes de planificación y de forecasting. Tenemos aquí algunos. Vamos a abrirlo. Vale, aquí tenemos nuestras varias dimensiones. Yo ahora, bueno, estaba con Chile, no quiero ver Chile. Voy a ver directamente pues Uruguay. Vamos a ver aquí. Uruguay, muy bien. Ok. Ok, muy bien. Y como podemos ver, en este mes estábamos en septiembre. En este caso tenemos el septiembre una visión mensual, una visión aquí más acumulada y tengo mi cuenta de resultados ya definida en varias monedas. La local, a partir de lo que he introducido, pues aquí en local, vamos a ver por ejemplo ingresos netos 10.453.409 que lo teníamos aquí. No, aquí. 10.409, aquí está. Y la verdad es que, como podéis ver, aquí está en la parte más acumulada, pero de una forma sencilla hemos visto cómo, teniendo un modelo ya todo construido, lo que se tiene que adaptar es realmente poco para que me permita pues, llegar a tener ya informes con un conjunto de información. ¿Vale? Y esto era el segundo ejercicio que teníamos para enseñaros. Pues ahora pasamos de nuevo al PowerPoint. Esto para una breve conclusión y luego pasaremos a las preguntas y respuestas. Conclusiones, muy rápidamente. Pues internacionalización. Esto es un ejemplo más de los retos que tiene la planificación y control de gestión. Hemos visto en julio
la componente del IVA, hoy hemos visto la internacionalización, pero los retos son muy similares de uno para el otro. La simulación, la necesidad de soportar nuestra toma de decisiones con datos y la necesidad de, pues, de simular 20 veces para luego tomar una decisión. Bueno, eso no está por orden, pero bueno, el otro es la agilidad. Y aquí el tema de la agilidad no es tanto pues que me sea fácil de introducir pues un determinado requisito más en mi modelo, sino que yo lo tengo que introducir y lo tengo que introducir con todo el detalle y complejidad. Entonces, es realmente complicado y la tecnología soporta. Y obviamente que hemos visto tecnología. En este caso hemos visto pues, el líder en el cuadrante mágico de Gartner en lo que son este tipo de aplicaciones de soporte a los procesos financieros, que es Oracle Hyperion. Y terminado esto, pues pasamos a la componente de preguntas y respuestas y por lo tanto te paso la palabra, Marina. Muy bien, Rui, soy Daniel Alguacil, que he sustituido Hola a... Daniel, pensaba que era Marina. Nada, tranquilo. Muchas gracias por tu exposición, ha sido muy interesante. Recordaros efectivamente que podéis plantear preguntas a Rui de dos formas. Os animaría a hacerlas por micrófono, en caso de que tengáis un micrófono conectado. No tenéis más que levantar la mano y yo os abriré el micrófono. Y así podéis plantear directamente las preguntas a Rui. También podéis escribirlas donde pone preguntas en el panel de control de la aplicación del GoToWebinar. Y yo se las trasladaré a Rui. Bueno, Rui, a mí me gustaría que me dijeras en los proyectos que estáis haciendo ahora mismo, ¿de dónde vienen vuestros clientes? Es decir, ¿de qué versiones de Hyperion o de Oracle PM? O si vienen de otros EPMs porque no les ha servido o porque se les ha quedado corto, digamos. ¿Cuál es un poco el tipo de cliente que os está llegando ahora mismo? Ok. Bueno, hay esencialmente dos tipos de clientes y dos estados de madurez de cliente. El más típico es el cliente que tiene ahora mismo pues, todo el proceso de planificación pues, en Excel. Entonces se trata de dejar un poco el Excel como un soporte, pero dejar las cosas más complejas y obviamente todo lo que son los procesos pues dentro de una aplicación que te soporta el proceso. ¿Ok? Entonces ese es el primero. El segundo, existen también clientes que tienen ya pues primeras versiones o otras o más antiguas, pero ya tienen un sistema de planificación y lo que quieren es o ampliarlo o reestructurarlo o volver a hacer, porque mientras tanto pues tienen tres actividades o tres áreas de negocio y por lo tanto el modelo que tienen ya no sirve. Entonces, esencialmente nos vienen clientes con esos estados naturales, digamos. Uh-huh. ¿Y en qué, o sea, os encontráis en muchas de las empresas entonces Excel todavía? ¿Convivís con Excel en los proyectos? ¿Tratáis de sacar Excel de las empresas? Muy bien. Sí, efectivamente hay muchísimas empresas pues, en Europa que siguen trabajando en Excel. Y que pues, a la hora de afrontar todos estos retos pues ven que no es suficiente y por lo tanto bueno, van hacia una implantación de un proceso, ¿no? Y la cuestión del Excel, no, a ver, lo que este tipo de herramientas hace y de este tipo de soluciones no es matar el Excel, no se quiere matar el Excel. Excel es una fantástica herramienta de productividad, súper importante en las empresas. Ahora, lo que se trata es de quitar los inconvenientes, las desventajas que tiene el Excel como único sistema, ¿ok? Entonces, esto quiere decir, como he hablado también durante la presentación, que en el caso de Oracle Hyperion, que existe un módulo que se llama SmartView para todo el Office, ya sea Excel,
o PowerPoint o el Word que da acceso pues a los datos que están en el servidor de Hyperion. Y por lo tanto, lo que notamos al final de los proyectos es que los usuarios principales, los controllers, no utilizan tanto pues esta interfaz que yo estuve enseñando, que es más la versión web, sino que utilicen directamente el Excel conectado al servidor y a partir de ahí lo hacen todo. Entonces no van o van bastante poco directamente a la interfaz, o lo van para ver los informes y todo lo demás, pero el trabajo de día a día lo hacen a partir del Excel. Otro tipo de usuarios que tienen que poner 3 o 4 datos, pero que al final tampoco hacen una utilización pues, muy intensiva de la aplicación, sí que siguen utilizando la componente más web. ¿Okay? Pero resumiendo, no se trata de quitar el Excel de la planificación financiera, sino que de complementarlo con algo que le quita los inconvenientes y las desventajas que tiene. ¿Y quién es el que, digamos, toma la decisión de empezar o comenzar un proyecto EPM ahora mismo? ¿Es un poco una decisión conjunta? ¿Suelen tener ya los departamentos financieros mayor peso a la hora de decidirse? Típicamente, pues la necesidad viene del departamento financiero y del control de gestión, de la componente del comercial y todo eso. Entonces, típicamente viene de la área funcional y luego que los departamentos de IT pues siguen acompañando pues esas necesidades y dentro de su mapa de aplicaciones, de su mapa de proyectos, pues incluyen pues este tipo de iniciativas. Al final las decisiones se suelen tomar en conjunto, pues en acuerdo entre los departamentos funcionales y los departamentos de IT. Muy bien, Rui, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias a los asistentes por habernos dejado un poquito de tiempo en esta tarde de martes y nada, esperamos verte por aquí en otra ocasión. Muy bien, gracias a vosotros y buenas tardes. Un saludo, hasta luego.